Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la historia universal y vamos a hablar acerca de la actualidad, desde el año 2000 hasta el año 2026. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. El mayor atentado terrorista de la historia sucede el 11 de septiembre de 2001, cuando 19 secuestradores suicidas se apoderan de cuatro aviones comerciales en los Estados Unidos y estrellan dos de ellos contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Otro avión cae sobre el Pentágono, que es el cuartel general del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en Washington, y un cuarto cae en un campo cerca de Pittsburgh. Este ataque masivo deja 3.000 muertos y pérdidas por más de 90.000 millones de dólares. Pero este no es el único ataque terrorista, ya que en España pasa que hubo 10 explosiones casi simultáneas en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid, con 370 kilómetros de vías férreas, 100 estaciones y con capacidad de transportar a 880.000 personas por día. Estos atentados siembran el terror en Madrid. Esto deja 191 muertos y casi 2.000 heridos el día 11 de marzo de 2004, en lo que se considera como el mayor atentado terrorista en Europa. Tres bombas explotan en la estación Atocha, el mayor complejo ferroviario de España. Los responsables de esto son terroristas islámicos que buscan emprender la yihad o la guerra santa. No pasa un año cuando el terror se desplaza a Londres. El día 7 de julio de 2005, tres explosiones a un ritmo de 50 segundos de diferencia siembran el pánico en el sistema de transporte público, ocasionan la muerte de 56 personas y dejan 700 heridos. Una cuarta bomba estalla poco después en un autobús en la central de la plaza de Tavistock y deja 13 muertos. El señalado de empezar toda esta ola de ataques terroristas es Osama Bin Laden. Se trata de un ingeniero y multimillonario saudita, cabeza del grupo terrorista Al-Qaeda. A los 22 años ingresa en el movimiento armado que combate la presencia rusa en Afganistán y en 1980 empieza a reclutar guerrilleros pro-afganos. Es reclutado por la CIA y se beneficia de los 3.000 millones de dólares que Washington suministra a la resistencia afgana en su lucha contra la Unión Soviética y de los 35.000 mercenarios de 40 países que se forman como guerrilleros en la frontera con Pakistán. Funda Al-Qaeda, la base en árabe, en 1988 con veteranos de la guerra de Afganistán. Rompe con sus aliados de Estados Unidos en 1990, cuando este país despliega tropas en Arabia Saudí. Se instala en Afganistán en 1996. Además de los atentados contra las Torres Gemelas, se le acusa de los atentados terroristas de Nairobi y Dar es Salaam, que provocan 263 muertos en 1988, y el ataque contra el crucero US Cole en Aden en octubre del 2000, que dejó 17 muertos. La guerra contra el terrorismo es una campaña militar liderada por los Estados Unidos y la OTAN contra los grupos armados considerados terroristas por la ONU, incluyendo también a los gobiernos o dictaduras que apoyen o financien a estos grupos. Esta guerra comenzó cuando Estados Unidos sufrió los atentados del 11 de septiembre de 2001 por el intervencionismo de esta nación en los asuntos de Medio Oriente. El atentado fue perpetrado por Al-Qaeda, que es una organización paramilitar y yihadista que es islámica radical, nacionalista y antioccidental, que opera en Afganistán, en zonas aledañas y tiene miembros en todo el mundo. Los Estados Unidos bajo la administración de George Bush responden exigiendo la entrega de Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, como responsable de los atentados. Los talibanes, que son un movimiento islámico radical que formó a Al-Qaeda,
negó su participación en los atentados y le exigió a los Estados Unidos pruebas. Estados Unidos afirmó que la CIA y el FBI tenían pruebas que fueron entregadas a los miembros de la OTAN, pero no a los talibanes. El 7 de octubre de 2001 sucede la Operación Libertad Duradera, que fue la invasión del país por parte de los Estados Unidos y sus aliados para acabar con el régimen talibán, establecer un nuevo Estado democrático y reconstruir el Estado. Desde el 2001 al 2014 la coalición internacional realizó operaciones militares a gran escala, pero los talibanes aún controlaban buena parte del territorio y comenzaron una guerra de desgaste contra el nuevo gobierno afgano y las tropas de la coalición. Desde el 2014 las operaciones a gran escala acabaron y comenzaron tácticas de contrainsurgencia como el despeje de zonas, patrullajes, reforzar zonas ocupadas y capturar y bombardear objetivos talibanes. La larga guerra se volvió un asunto complicado para la economía, la moral y la presión internacional por Internet y redes sociales. Ambos bandos cometían crímenes y violaciones de derechos humanos. En el 2020 sucedió el Acuerdo de Doha, donde el gobierno afgano, Estados Unidos y los talibanes buscaron un acuerdo de paz que acabara con la guerra. Estados Unidos prometió abandonar el territorio a cambio de que se respetase el Estado afgano y que los talibanes acabaran con Al-Qaeda. En 2021 Al-Qaeda inició una gran ofensiva apoyados por los talibanes que acabó en su victoria. El Estado afgano se derrumbó, Estados Unidos abandonó el país y los talibanes establecen un nuevo gobierno antioccidental e islámico radical. La guerra de Irak sucede entre el 20 de marzo de 2003 al 18 de diciembre de 2011. Estados Unidos acusó al régimen de Saddam Hussein de poseer armas de destrucción masiva, colaborar con el terrorismo y haber sido cómplice o colaborar con Al-Qaeda en los atentados del 11S. Irak, ubicado en el corazón de Oriente Medio, tiene una posición geográfica muy importante y su riqueza en arqueología y petróleo lo convirtió en un país muy fuerte que podía perjudicar a los Estados Unidos o ser un bastión del islamismo radical y antioccidental. Aparte el país tenía petroleras que trabajaban para Petrochina, para Total Energies y Gazprom. Estas petroleras son de China, Francia y Rusia respectivamente. La invasión fue rápida y tras varios combates Estados Unidos y la coalición internacional capturaron a Saddam Hussein en 2003 y este fue ejecutado en diciembre de 2006 por crímenes en contra de la humanidad. Debido a su guerra con Irán en el siglo XX, su invasión a Kuwait durante lo que fue la Guerra del Golfo Pérsico de 1990 y 1991, sus ataques a Israel con misiles y la represión que hizo su gobierno hacia los chiitas y los kurdos. Después de la derrota de Irak, no hubo pruebas de que tuvieran armas de destrucción masiva, pero los Estados Unidos tampoco se involucraron en el petróleo directamente, porque el mismo ya tenía intereses de los países anteriormente mencionados. Pero la guerra, el sabotaje y la paralización del petróleo fue tomado por China, la Unión Europea y Rusia como un acto en contra de ellos. Así comienza la nueva Guerra Fría. Irak sufrió destrucción y el robo de piezas arqueológicas, mientras que Estados Unidos estableció un nuevo gobierno democrático prooccidental. El problema es que hubo iraquíes que rechazaron el nuevo gobierno y comenzaron un movimiento de insurgencia. Esto fue aprovechado por Al-Qaeda, que comenzó a entrenar a insurgentes, al igual que Irán, para desestabilizar al nuevo gobierno. Así fueron apareciendo yihadistas de varias partes del mundo islámico que, motivados por religión, dinero y poder, comenzaron a matar a chiitas, kurdos y otras minorías étnicas, seguidos de atentados a petroleras, bases de la coalición internacional, y también alentaron atentados en Occidente. Para el año 2006, Estados Unidos envió más tropas y se retiraron de Irak en 2011,
dejando al nuevo Estado iraquí establecido. El Estado Islámico es un grupo paramilitar y yihadista radical. Ellos apoyan el wahabismo, que es un movimiento político religioso del Islam sunita que es de tipo puritano en lo religioso y nacionalista en lo político. Aparte, apoyan el takfirismo. Esta es una corriente donde un musulmán acusa a otro de ser infiel por no pensar como él o hacer los mismos ritos o practicar las mismas costumbres. Bajo la acusación de ser falsos creyentes, el Estado Islámico y grupos afines han exterminado y esclavizado a chiitas, sufíes, kurdos, cristianos, etc. Este grupo tiene su origen en Al-Qaeda, cuando estos intervinieron en la insurgencia iraquí tras la invasión de 2003. Desde 2013 hasta el 2011 el grupo actuaba como un movimiento armado más, pero desde el 2011 al 2014 el grupo se hizo muy fuerte y controló vastas zonas de Irak y Siria con un régimen del terror que no se había visto hasta la fecha. Usando internet, redes sociales y escenas cinematográficas hicieron propaganda, reclutamiento y ejecuciones muy violentas de civiles y militares. Esto fue seguido de prostitución de niñas, adolescentes, mujeres y el adoctrinamiento militar de los niños. Aparte hicieron vandalismo cultural, crímenes de guerra, limpieza étnica y, en fin, violencia sin límites. Esto causó el rechazo internacional, incluyendo a los mismos musulmanes. En 2014 el grupo se autoproclamó un califato e intentó exigir la obediencia a todo el mundo musulmán. Irak solicitó la ayuda de los Estados Unidos y el 8 de agosto de 2014 Barack Obama anunció el regreso de la guerra contra el terrorismo. La coalición internacional inició los bombardeos contra el Estado Islámico en Irak y Siria. En 2015, Rusia, en virtud de su apoyo a Siria, le declaró la guerra al Estado Islámico y participó en bombardeos junto a Irán. Entre 2016 y 2018 el Estado Islámico fue derrotado en Irak y en Siria. Finalmente en 2019 el grupo fue vencido cuando perdieron sus bastiones territoriales en Siria y sus principales líderes fueron ejecutados. No obstante, el grupo aún sigue operativo, basado en actividades criminales y atentados aislados en Europa o los Estados Unidos. Aún tienen una presencia mínima entre la frontera siria e iraquí. Aparte tiene aliados en África Occidental, especialmente en Mozambique o Ruanda. La guerra contra el terrorismo también sucede en otras partes que no son Oriente Medio, porque aún siguen existiendo grupos paramilitares vinculados a Al-Qaeda o el Estado Islámico en países de África como Somalia, Malí, el Sahel, etc. Estos conflictos van de la mano con el fundamentalismo islámico, ideas anticoloniales, luchas étnicas y la criminalidad. En estos territorios, países locales con el apoyo armado de los Estados Unidos, de Rusia, de Francia y miembros de la OTAN han llevado a cabo bombardeos estratégicos, operaciones militares como la de Serval, la de Barkhane y Sangaris y el uso actual de los drones. Aparte, fuerzas especiales siguen haciendo misiones en Yemen y puntos de Oriente Medio. Estos grupos terroristas aún continúan pero están controlados. Ambos bandos han cometido crímenes contra la humanidad y han hecho crímenes de guerra. Aparte, Estados Unidos y la coalición internacional han asesinado inocentes y niños, mientras que estos grupos terroristas han violado, robado y masacrado de forma muy violenta a sus rivales o poblaciones acusadas de no ser verdaderos musulmanes o solo por ser de otras etnias. Aparte, en Occidente también hay espionaje hacia la población, xenofobia, islamofobia, racismo o radicalismo cristiano. Otro conflicto importante del siglo XXI es la guerra contra las drogas. Pasa que esta es una política de los Estados Unidos y las Naciones Unidas para acabar con las drogas, el delito, los cárteles y las mafias. La criminalidad es algo que existe en la humanidad desde la antigüedad. Los robos, el asesinato, el contrabando y el proxenetismo tienen orígenes muy antiguos. Piratas, ladrones, bandoleros, contrabandistas o sicarios
fueron evolucionando hasta convertirse en mafias en el siglo XIX y XX, al igual que pandillas que controlaban sectores de las grandes urbes. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial aparecieron traficantes de droga en el llamado Tercer Mundo, especialmente en América Latina, entre 1960 y 1970, seguidos por el sudeste asiático entre 1950 y 1970. La zona de mayor preocupación fue América Latina, porque su cercanía geográfica con los Estados Unidos y sus redes alcanzaron a Europa, las costas occidentales de África e incluso Asia vía Australia. Allí, en Asia, las redes latinoamericanas se enlazan con el Triángulo Dorado, de Birmania, de Laos, Tailandia y Afganistán, que producen opio. En el caso asiático, la droga va hacia los Estados Unidos, Asia propiamente dicha, Europa Oriental, Oriente Medio y África Oriental. Para 1970 y 1980, bandas de narcotraficantes latinoamericanos y del sureste asiático ganaron mucho dinero, especialmente los latinos. Estados Unidos aprobó oficinas y leyes para combatir a los traficantes por tierra, mar y aire. A su vez, presionó a los gobiernos americanos para que combatieran a estos grupos. Afuera de América Latina, la droga se unió a otras actividades ilícitas y así nacen las llamadas mafias, como la mafia rusa, la mafia china, la mafia japonesa, las mafias italianas y muchas otras más, incluyendo mafias y pandillas en Estados Unidos y Canadá, que establecen alianzas con los cárteles latinos. Entre 1980 y el 2000 fue el auge del capitalismo, del consumismo y las drogas. Así aparecen el Cartel de Guadalajara y personajes como Pablo Escobar, Carlos Leder, Gonzalo Gacha y Griselda Blanco. A finales de 1990 los principales cárteles latinos fueron desmantelados y sus líderes fueron asesinados o encarcelados. Pero esto no significa el fin, de hecho todo lo contrario, la droga aumentó su producción, las pandillas aumentaron, las mafias continúan operativas. Las guerrillas latinoamericanas adoptaron su producción para mantenerse y nacen nuevos cárteles que se disputan entre sí los campos para producir la droga y el control de las rutas para llevar la mercancía. Entre el 2000 y el 2020 las mafias y cárteles adquirieron muchas riquezas y expandieron la actividad delictiva, al punto de tomar cierto control de los estados latinoamericanos e invertir en empresas internacionales. Entre el 2020 y el 2026, los grupos terroristas hicieron alianzas con mafias y cárteles. Si bien esto no era nuevo, en estas fechas el asunto se sale de las manos y el gobierno de los Estados Unidos decide combinar la guerra contra el terrorismo y la guerra contra las drogas en una sola. Esto significa que el país usaría la fuerza militar en contra de los cárteles, y esta es una medida apoyada por la OTAN y los gobiernos europeos. En este último lugar, la delincuencia y la droga se dispararon con la crisis migratoria. En Asia, los países liderados por Rusia en la Organización de Cooperación de Shanghái hacen operaciones para acabar con la droga y las rutas, especialmente de Afganistán y del Triángulo de Oro. Esta organización es la versión oriental de la OTAN, aunque más que militar se basa en la economía, la cultura, la seguridad contra la criminalidad y la lucha antiterrorista. En el año 2025 Estados Unidos lanzó la Operación Lanza del Sur contra los narcotraficantes que operan en el Mar Caribe, siendo una mezcla de la guerra contra el terrorismo y las drogas, donde se desmantelaron redes comerciales ilícitas y hubo una intervención militar en Venezuela donde se capturó a Nicolás Maduro. Este último fue presidente de Venezuela y líder del llamado Cartel de los Soles, un grupo de narcotráfico vinculado al régimen chavista, aliado de Cuba, Nicaragua, las FARC, el ELN, Hezbolá, el Cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua. No obstante, Venezuela continúa con el régimen, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua siguen operativos, y esto ha sido interpretado más como una operación militar de tipo imperialista disfrazada de lucha antidrogas, pero la misma aún continúa en curso. En este tiempo vivimos en lo que se conoce como la Segunda Guerra Fría,
Este es el nombre que reciben las tensiones entre Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China desde el 2003, cuando sucede la guerra de Irak hasta el día de hoy. Este conflicto abarca la política, la economía y lo militar de la Guerra Fría original. Sin embargo, hoy incluye lo social, la información, la cultura, el Internet y las redes sociales. Hoy existen dos bloques: Occidente liderado por los Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, frente a Oriente liderado por Rusia y China. Occidente es partidario del poder blando, es decir, que estas tres potencias intervienen en otros estados valiéndose de cultura, ideologías y diplomacia para obtener lo que quieren. Oriente es partidario del poder duro, es decir, que estas dos potencias usan la fuerza militar y económica para intervenir en otros estados. Como ya ha sucedido antes, estas potencias luchan por la hegemonía y dominar al llamado tercer mundo a través de la cultura o la economía, un proceso también llamado neocolonialismo. A diferencia del colonialismo clásico, donde se enviaban colonos y una administración directa, este nuevo proceso opera mediante la deuda externa, empresas multinacionales, inversión extranjera, presión diplomática, la cultura y la imposición de modelos económicos. Estos presionan al Estado de un país asegurando una clase dirigente y ésta obedece a una potencia en detrimento de su población, generando desigualdad, pobreza, violencia, terrorismo o criminalidad. En esta lucha de poder se originan guerras como la de Ucrania, la de Palestina e Israel, la que ahorita se vive en Irán, o las guerras civiles que actualmente pasan en África. Cuando comenzó la guerra contra el terrorismo, con las invasiones de Afganistán en 2001 e Irak en 2003, la administración de George Bush habló de un eje del mal liderado por Irak. Las pruebas que argumentaban la invasión de Irak, como que tenían armas de destrucción masiva o que estaban vinculados con Al-Qaeda, no se han confirmado en su totalidad. Las potencias como Rusia, China o la Unión Europea, representadas por Francia, tenían acuerdos petroleros en el país, mismos que se vieron afectados por la invasión de los Estados Unidos. Estas potencias buscaron una salida negociada para no hacer una invasión militar. A pesar de todo, la voluntad de Estados Unidos se mantuvo y la OTAN interviene en la llamada coalición internacional. Desde 2007 los servicios de seguridad, si no desde antes, empezaron a reunir pruebas que señalaban a Estados Unidos de invadir Irak para tomar su petróleo y evitar que las demás potencias pudieran tomarlo. A esto se suma que Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal, aseguró lo mismo en sus memorias. Ahí es donde comienza la nueva Guerra Fría. La consecuencia de esto fue la radicalización del Islam y el nacimiento de grupos terroristas como el Estado Islámico, ya que la intervención de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, en Israel y demás estados fue vista como neocolonialismo, y allí justamente los países llevan poco tiempo independientes. Entre 2011 y 2019 estalló nuevamente la guerra en Oriente Medio con la guerra civil siria, vinculada a la primavera árabe y la aparición del Estado Islámico. Rusia apoyó militarmente al régimen de Bashar al-Assad, mientras que Estados Unidos y sus aliados apoyaron a los rebeldes. Pero ambas potencias debieron juntarse para acabar con el Estado Islámico, que hizo atentados en Occidente, se lucró con el petróleo y la criminalidad y desafió el equilibrio de poder. Para el 2019 el Estado Islámico fue derrotado, pero Siria e Irak continúan con focos intermitentes de violencia entre etnias, entre insurgentes o entre terroristas. En la región, desde 2020 aparecen dos importantes potencias islámicas, Irán y Arabia Saudita, que compiten tras la caída de Irak, que hasta 2003 fue la potencia islámica. Nuevamente las potencias mueven fichas, así que Rusia y China apoyan a Irán, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido apoyan a Israel y Arabia Saudita. Entre 2020 y 2026, la situación en Oriente Medio volvió a la violencia porque Irán y Arabia Saudita tienen un conflicto indirecto apodado la Guerra Fría de Oriente Medio. Estos han dado su apoyo a movimientos insurgentes en Siria, en Palestina, en Líbano, en Irak o en Qatar.
La rivalidad nace en múltiples niveles: el Islam sunita de Arabia Saudita, el Islam chiita que tiene Irán, la hegemonía por Oriente Medio y el control e influencia sobre las rutas del petróleo. Este conflicto se extiende incluso a África, Asia Central, el sureste asiático, Bosnia y el Cáucaso, zonas donde históricamente ha llegado el Islam. En el marco del conflicto árabe-israelí y la guerra en Palestina, Irán e Israel comenzaron en el 1 de abril de 2024 ataques con misiles que, entre otras cosas, Israel también hizo golpes contra el grupo Hezbollah, que es un grupo terrorista chiita apoyado por Irán. A lo largo de ese año, los ataques continuaron y los Estados Unidos intervienen dando su apoyo a Israel con información y tecnología. En junio de 2025 sucede la Guerra de los 12 días, donde el conflicto escaló a mayor proporción porque los ataques fueron más potentes. Estados Unidos y Reino Unido enviaron material a Israel y Rusia y China lo hicieron con Irán. Aparte intervinieron grupos paramilitares como Hezbollah, los hutíes en Yemen y grupos armados de Palestina como la Yihad Islámica Palestina, la Sala de Operaciones Conjunta Palestina y Hamas. El 22 de junio Estados Unidos comenzó la Operación Martillo de Medianoche, donde bombardeó las instalaciones nucleares iraníes, complicando todavía más la situación. En Irán los bombardeos, los opositores al régimen, los problemas económicos, el autoritarismo y más problemas sociales motivaron las protestas en Irán de 2025 a 2026. Y no se sabe hasta ahora cuánta gente fue asesinada y cuánta fue encarcelada. Las cifras van de entre 2.000 hasta 43.000 muertos y más de 16.700 detenidos. El problema es que estas cifras las citan medios iraníes, occidentales y ONG, o sea, organizaciones no gubernamentales. Sumado a desinformación, entonces es muy difícil saber las cifras exactas de lo que pasó en estas protestas en Irán. Otra cuestión es que el Mossad israelí y la CIA estadounidense infiltraron las protestas para generar la caída del régimen en concordancia con la guerra Estados Unidos-Israel en contra de Irán. Esta guerra está en curso y comenzó el 28 de febrero de 2026 cuando Estados Unidos e Israel atacaron por sorpresa a Irán, bombardeando objetivos militares y civiles. Irán bombardeó bases de los aliados en Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Jordania e Irak, y además cerró el estrecho de Hormuz de forma selectiva. Esto aumentó el precio del gas y del petróleo a nivel mundial. El 2 de marzo, Israel invadió Líbano argumentando la lucha contra el grupo de Hezbollah. Esta guerra tiene bombardeos esporádicos, bloqueos navales y económicos. Actualmente se firmó el Memorando de Islamabad, en el que se acordó un alto al fuego, la apertura del estrecho y el pago de 3.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán. Irán se comprometió a renunciar a las armas nucleares y frenar el programa de manera indefinida. El problema es que Israel no firmó el memorando y pues continúa la guerra en Líbano. Es por este motivo que la guerra Estados Unidos y Israel contra Irán pues sigue en curso. El conflicto árabe e israelí llega al año 2010 como uno de los más prolongados de la historia y con pocas perspectivas de una solución a corto plazo, pese a la reanudación de los diálogos de paz en septiembre, después de 20 meses de paralización y al decidido respaldo de Estados Unidos. El diálogo, sin embargo, no despierta grandes esperanzas debido a las divergencias de las partes sobre temas como el estatus de Jerusalén, el futuro de las colonias judías en el territorio palestino, los límites del futuro Estado palestino y el derecho de regresar de los refugiados. También porque se considera que el lapso de un año para concluir esta primera etapa de negociaciones, es decir, hasta septiembre de 2011, sería insuficiente y porque la organización político-militar Hamas
de tendencia radical, nacionalista e islámica, que controla la Franja de Gaza desde las elecciones de 2006, no participa en las negociaciones y ha dicho que no acatará los resultados. Los palestinos que tuvieron que salir entonces de su tierra, sus hijos y nietos nacidos en campos de refugiados, reivindican ahora su derecho al retorno. Ellos suman unos 4,7 millones de personas. Los sucesivos gobiernos israelitas se han negado a discutir el tema, que colocaría en entredicho la propia existencia de Israel, y desde su creación hasta la fecha, la región ha sido escenario de conflictos. Palestinos e israelíes han sido acusados de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad por organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Los palestinos viven en Cisjordania, una región de 5.460 kilómetros cuadrados localizada en la ribera occidental del río Jordán y que limita al oeste, el norte y el sur con el Estado de Israel, y en la Franja de Gaza, un estrecho corredor de tierra al suroeste de Israel. Otras guerras que han afectado al siglo XXI son los conflictos postsoviéticos. Este es el nombre que reciben todos los conflictos, las guerras y las crisis que sucedieron o todavía continúan en los estados que nacieron después de la disolución de la Unión Soviética en 1991. Estos conflictos tienen características y motivos diferentes. Ya son étnicos, religiosos, de gobierno, trazado de fronteras, etc. Algunos de los mismos fueron heredados del periodo soviético y acabaron en un punto muerto. A estos se les conoce como conflictos congelados. Y otros sí son activos y continúan en curso. Por ejemplo, el conflicto de Gagausia, que inició en 1989 y está congelado, o la invasión de Rusia a Ucrania, que aún está en curso. El conflicto de Gagausia fue una lucha armada entre 1989 y 1995 dentro de Moldavia entre el gobierno de Moldavia y la población gagausia de origen túrquico. Estos últimos buscan la autonomía como un nuevo país. La guerra acabó cuando Moldavia establece la región autónoma de Gagausia al sur de Moldavia. La guerra de Transnistria es un conflicto entre Moldavia y el Estado prorruso de Transnistria entre 1990 y 1992. Ahí hubo una guerra entre milicianos de Transnistria, el ejército ruso y cosacos contra el ejército de Moldavia. La guerra acabó con la victoria de Transnistria, que de facto se convirtió en un estado independiente pero no reconocido a nivel internacional, por lo que la zona se considera parte de Moldavia. La guerra del Alto Karabaj es una guerra entre Armenia y Azerbaiyán por el control de la región de Nagorno-Karabaj. La guerra entre ambos se remonta a cuestiones étnicas, porque los armenios son indoeuropeos y los azeríes son túrquicos. También a cuestiones religiosas, armenios cristianos y azeríes musulmanes. Nagorno-Karabaj se convirtió en un óblast autónomo del Azerbaiyán soviético y su población era armenia. Después de la disolución de la Unión Soviética, la zona se convierte en un país llamado República de Artsaj, que fue invadida por Azerbaiyán. Entre 1988 y 1991 fue una guerra de guerrillas. Entre 1992 y 1994 fue una guerra convencional. Entre 1994 y el 2020 fue una guerra estática. En 2020 vuelve a ser una guerra convencional. Entre 2020 y 2023 fue estática. Y a partir de 2023 se convierte en una guerra de movimientos. Pasa que la República de Artsaj fue conquistada por Azerbaiyán y su población huyó a Armenia, y la guerra aún continúa. El conflicto ruso-checheno es una lucha armada entre el Estado ruso y el pueblo checheno en el Cáucaso Norte, que lleva más de 232 años. Pasa que los chechenos son un pueblo caucásico que vio la llegada de múltiples pueblos y culturas a lo largo de la historia. Ellos adoptan el Islam y viven en la región montañosa durante siglos comerciando e incursionando hacia otras tierras vecinas. Pasa que los rusos y los cosacos comienzan a establecerse en la zona y esto causa los primeros conflictos.
En 1774 el Imperio ruso llega a las zonas con fines de conquista para poder establecer un camino para anexar Georgia, Armenia y Azerbaiyán. A partir de 1801, los rusos conquistan la zona y comienzan los primeros enfrentamientos entre los chechenos propiamente dichos y los rusos. Entre 1817 y 1862 sucede la Guerra del Cáucaso, donde los rusos conquistan la región con mucha brutalidad y violencia. Esto causa la enemistad de chechenos y rusos que aún está presente. En 1991 Chechenia declara su independencia de Rusia, pero entre 1991 y 1994 miles de personas no chechenas, por ejemplo rusos, armenios y ucranianos, fueron forzados a salir del nuevo país, bajo las políticas agresivas de Zohar Dudayev, líder de los chechenos. Entonces, sumado a la crisis que tenía Rusia en tiempos del presidente Boris Yeltsin, esto motiva la guerra. La primera guerra chechena dura de 1994 a 1996. Ahí los ejércitos rusos invaden la república y toman la ciudad de Grozny. Tras varias batallas, especialmente la batalla de Grozny, los rusos son derrotados y ahí se firman los acuerdos de Jasavyurt, que dieron la independencia a Chechenia. A pesar de todo, Rusia no iba a renunciar al Cáucaso y además el Estado checheno tenía dos problemas. Primero, habían grupos musulmanes radicales y expansionistas, y segundo, habían chechenos que apoyaban al gobierno ruso. Esta inestabilidad causó otra guerra más violenta que la primera, y esta se conoce la Segunda Guerra Chechena, que abarca de 1999 hasta el 2009, cuando los chechenos invaden la República de Daguestán, que hace parte de la Federación Rusa, y ahí comienzan atentados terroristas en todas partes de Rusia. Entonces el ejército ruso y sus aliados prorrusos invaden Chechenia y toman Grozny en el 2000, pero los enfrentamientos continúan con violaciones de derechos humanos entre ambos bandos hasta el 2009. No se sabe con exactitud la cifra de muertos, pero entre civiles, chechenos y rusos fueron muy altas. A pesar de todo, entre 2009 y 2017 continuó habiendo terrorismo en el Cáucaso y en partes de Rusia, ya por parte de los chechenos, e incluso sucede la infiltración de grupos como Al-Qaeda y el Estado Islámico. Esta insurgencia aún continúa con bajo nivel y motiva que el Estado ruso haya intervenido en Siria y le haya declarado la guerra al Estado Islámico. La guerra ruso-ucraniana tiene sus orígenes en antecedentes históricos de la Edad Media y uno reciente denominado Euromaidán. Este es el mayor de los conflictos postsoviéticos y hoy es uno de los campos principales de la nueva Guerra Fría. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, los países del bloque del Este se independizan y esto altera las políticas nacionales y la geopolítica en Europa. Ucrania y Rusia mantuvieron vínculos muy cercanos. Por ejemplo, Ucrania abandonó su arsenal nuclear en 1994 en el Memorándum de Budapest. Así Rusia, Reino Unido y Estados Unidos se volvieron garantes de su seguridad, igual que como había sucedido con Bélgica antes de las dos guerras mundiales. No obstante, desde el 2000 en adelante y en el marco de la nueva Guerra Fría, Occidente comenzó a intervenir y Rusia hizo lo mismo dentro del gobierno ucraniano. El Euromaidán es el nombre que recibió una serie de manifestaciones y disturbios entre 2013 y 2014 que apoyaban la independencia ucraniana de Rusia, el nacionalismo ucraniano y su unión con la Unión Europea y Occidente. Estas manifestaciones se originaron por las políticas prorrusas del presidente Víktor Yanukóvich, que es originario de la región del Donbass, que tiene una importante población rusa. Sucede que el Parlamento ucraniano votó mayoritariamente la ratificación de un acuerdo con la Unión Europea. Él mismo buscaba la asociación de Ucrania con la Unión Europea, un acuerdo de libre comercio y, en definitiva, que la Unión Europea pudiera obtener beneficios en el territorio ucraniano a cambio de economía y así integrar el bloque occidental. Rusia se opuso categóricamente a esto porque no podía permitir que Ucrania salga de su zona de influencia cultural, económica y militar. Aparte, el gobierno ucraniano ha sido el responsable de no atender a la población
debido a la corrupción política, la violación de derechos humanos a sus opositores, la brutalidad estatal, la falta de empleos y la lucha entre los grupos étnicos. Todo esto provocó las protestas y comenzó la crisis ucraniana. Yanukovych frenó el acuerdo con la Unión Europea, mantuvo una posición prorrusa y sofocó violentamente las protestas. Pero estas continuaron y exigían ahora la sustitución de todo el gobierno. En la negociación se acordó formar un gobierno de transición, restablecer la constitución ucraniana de 2004 y acabar las protestas. Yanukovych abandonó inesperadamente el país y el parlamento lo destituyó. Los opositores formaron un nuevo gobierno y luego Yanukovych aparece en Rostov del Don, en Rusia, denunciando un golpe de Estado. Rusia apoyó a Yanukovych y acusó al nuevo gobierno de ilegal y nazificado por el nacionalismo, el uso de símbolos nazis y la glorificación de voluntarios ucranianos en el ejército alemán de la época. Aquí estalló una discordia entre ucranianos y los habitantes de origen ruso al este y el sur. Los ucranianos prorrusos al este se armaron con el apoyo ruso y el gobierno ucraniano los declaró terroristas. Aquí sucede un referéndum en el que los habitantes de Crimea supuestamente votaron la unión con Rusia y ahí el ejército ruso ocupa Crimea y comienzan los enfrentamientos militares. Rusia ha argumentado que los votos fueron transparentes, pero la Unión Europea, Estados Unidos y la mayoría de Naciones Unidas rechazan esto y mantienen la postura de que Crimea es parte integral de Ucrania. Luego de esto aparecieron grupos separatistas prorrusos en el Donbass y Ucrania comenzó una operación antiterrorista el 6 de abril de 2014. La guerra del Donbass fue calificada por Rusia como un intento de genocidio étnico. Allí hubo violaciones de derechos humanos por ambos bandos y Rusia presionó un referéndum muy amañado donde Donetsk y Lugansk votaron a favor de una unión con Rusia. La guerra del Donbass dejó 14.000 muertos hasta el 24 de febrero de 2022 cuando sucede la actual guerra ruso-ucraniana. Bajo el gobierno de Volodymyr Zelensky, que asume la presidencia de Ucrania en 2022, reforma el gobierno del país e inicia un acercamiento con Polonia y Lituania, promoviendo el pasado histórico de la mancomunidad polaco-lituana y promueve la unión con la Unión Europea y la OTAN. Esto último generó una escalada de tensión con Rusia. Rusia consideró esto como un acto de desafío y una amenaza a su soberanía. Desde 2021, Rusia reunió tropas en la frontera ucraniana y exigió tres demandas. La primera, que Ucrania no se uniera a la OTAN. La segunda, que la OTAN disminuyera sus tropas y equipo en Europa Oriental. Y tercero, que si esto no se hacía, respondería con un ataque militar. Estados Unidos y la Unión Europea rechazaron esto y advirtieron a Rusia de que habrían sanciones económicas. Pasa que la postura de Zelensky fue igualmente desafiante, así que el 21 de febrero de 2022 Rusia reconoció su soberanía sobre Donetsk y Lugansk. El día 22, o sea el día siguiente, el Consejo de la Federación Rusa autoriza el uso del ejército y el día 24 los rusos invaden Ucrania. Los rusos avanzan sobre las zonas prorrusas y desde Bielorrusia avanzan a Kiev, pero allí son vencidos por los ucranianos y tras varios combates los rusos abandonan la zona. Los rusos ocupan el 15% del territorio ucraniano: Crimea, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. La guerra se volvió estática con el uso de drones, misiles y otras tecnologías nuevas. Entre 2024 y 2025 sucede la ofensiva de Kursk, que significó la invasión ucraniana del Oblast de Kursk, que fracasa y luego se repliegan. Desde entonces el conflicto se vuelve estático. La guerra vio la aparición de tecnología avanzada, nuevas tácticas, la pérdida de la hegemonía blindada y la brutalidad. Ambos bandos han cometido crímenes de guerra, pero especialmente los rusos, a quienes acusan de rapto de menores, de tener campos de concentración, de hacer ataques a objetivos civiles, de realizar torturas, de realizar violaciones y de utilizar civiles como escudos humanos. Las masacres de Bucha y Izium fueron documentadas y causaron el rechazo internacional. Ambos bandos han usado mercenarios y voluntarios extranjeros como el grupo Wagner o la Legión Internacional de Defensa Territorial Ucraniana,
que tiene soldados de varias etnias y países, tomando mucha fama los suramericanos, especialmente colombianos. Otros que han intervenido son Corea del Norte y sirios en apoyo del bando ruso. El conflicto entre China y Taiwán tiene sus orígenes en el siglo XX. No obstante, Taiwán es una isla que ha sido habitada desde el 30.000 a.C. por pueblos malayo-polinesios que en la prehistoria migraron desde China y establecen sociedades agrícolas. Y desde 1662 los chinos controlan la isla y establecen el reino de Tumning, que existe hasta 1683. Más adelante el imperio de los Qing pasa a controlar la isla durante siglos y comienza la migración de chinos al territorio. Cuando acaba la primera guerra sino-japonesa, Taiwán es cedida a Japón, pero sus habitantes se oponen y establecen la República de Taiwán en 1895, que fue conquistada por los japoneses, y ellos la van a gobernar hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. En la China continental sucede la Revolución de Xinhai el 10 de octubre de 1911, y esta acaba con la dinastía de los Qing y establece la República de China. Esta revolución fue liderada por el Kuomintang o Partido Nacionalista Chino. Aquí se forma un gobierno provisional entre Yuan Shikai, que era un poderoso militar de los Qing, y Sun Yat-sen, fundador del Kuomintang y padre de la China moderna. Después de la muerte de Sun Yat-sen, el partido cae en manos de Chiang Kai-shek. Pasa que este hizo una alianza con los comunistas de Mao Zedong, pero sucede que Chiang Kai-shek intentó exterminar al Partido Comunista Chino en la matanza de Shanghái de 1927. Esto causa la Guerra Civil China, que se va a prolongar hasta 1950. Esta guerra se divide en dos fases, la primera de 1927 a 1937 y la segunda de 1945 a 1950. Pasa que la primera fase de la Guerra Civil China se vio interrumpida por la Segunda Guerra Sino-Japonesa, donde Japón invade el territorio chino y los nacionalistas y comunistas deben unirse para hacer la guerra a los japoneses. Cuando Japón es derrotado, sucede que la Armada de los Estados Unidos transportó tropas nacionalistas chinas a Taiwán para aceptar la rendición de las tropas japonesas que allí estaban, y la rendición la recibe el general Chen Yi. A pesar de todo había un problema, y era que la declaración del Cairo de 1943, que había previsto darle Taiwán a China, no era un tratado a nivel legal. Además, los aliados mantuvieron la ocupación militar de Japón y su área circundante, incluido Taiwán, hasta 1952. Durante la Segunda Guerra Mundial, Taiwán no vio ninguna batalla, así que la población estaba intacta. Pero a pesar de todo, el cambio de administración bajo los nacionalistas fue brusca para sus habitantes. Por ejemplo, el 28 de febrero de 1947 sucedió una masacre en la que 30.000 personas fueron asesinadas por el gobierno luego de un levantamiento que duró varios días que el ejército nacionalista reprimió. En China continental sucede que tras varios enfrentamientos se funda la República Popular de China el 1 de octubre de 1949 de corte comunista. A pesar de todo, el Kuomintang seguía ocupando partes de China como el Tíbet, Qinghai, Xinjiang, Yunnan y Hainan, que fueron conquistadas por los comunistas hacia 1951. De esta manera, el único bastión que quedaba de los nacionalistas era Taiwán. Así que el Kuomintang huye a Taiwán con riquezas, tesoros nacionales y oro. Allí el Kuomintang reclama ser la legítima República de China, así que desde entonces existen dos Chinas. A nivel internacional, Estados Unidos pensaba que Taiwán caería ante la China comunista. No obstante, la Guerra de Corea, que era la segunda batalla de la Guerra Fría, después de la Guerra Civil China, los convence de mantener la soberanía de los Estados Unidos allí. En este sentido, Occidente envió armas y a la séptima flota de la Marina de los Estados Unidos a patrullar el estrecho de Taiwán. Mientras que a nivel legal, la disputa de si Taiwán debía ser entregada a China o no se pausó indefinidamente durante la Guerra Fría, usando los vacíos legales del Tratado de San Francisco y la Declaración de Taipei. En el marco de la Guerra Fría, las Naciones Unidas reconocían únicamente a Taiwán como la legítima China hasta 1970, cuando la diplomacia cambió y se reconoció a la República Popular de China como la legítima. Aparte, en Occidente se criticó el terror blanco, que más adelante veremos,
la antidemocracia y la represión de la oposición. A pesar de todo, desde 1980 Taiwán inicia una reforma democrática que recibió el apoyo de Occidente porque el terror blanco acabó, al igual que las represiones a la oposición. Así nacen nuevos partidos políticos y hubo una promoción de los pueblos indígenas taiwaneses y una promoción de la identidad social y cultural. A nivel interno, Taiwán desde 1947 hasta 1949 vivió una represión por parte del Kuomintang hacia la oposición o hacia el comunismo, que el 19 de mayo de 1949 se convierte en la ley marcial, que existe hasta el 15 de julio de 1987. Este tiempo se conoce como el Terror Blanco, donde aproximadamente 140.000 personas fueron ejecutadas o encerradas con torturas por tener vínculos con la China comunista, fueran reales o no. China y Taiwán continuaron escaramuzas en las costas hasta 1960. Ahí se construyen bases militares y también defensas. Entre 1991 y el 2010 aparece la coalición Pan-Azul, dirigida por el Kuomintang, y la coalición Pan-Verde, dirigida por el Partido Democrático Progresista. El primero favorece una reunificación con China y el segundo la independencia total, ya como Taiwán como país independiente usando ese nombre. Entre 2017 y 2022 la administración china ha aumentado el tono amenazante en Taiwán con ejercicios militares que han sido rechazados por naciones asiáticas circundantes y los Estados Unidos. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta otro video y muchísimas gracias por su atención.